Y todo esto queda reflejado en la primera lámina del Mutus Liber, cuando vemos en un centro de un círculo una escalera con 21 peldaños, en el que, claro, la escalera partiendo por la mitad del círculo representa la sal nitro de los alquimistas, que no es otra cosa que la sal que se preña con el rocío de primavera. También tenemos, gracias a que pone Mutus Liber in quota men, justo por la mitad, en el horizonte, esas letras, que lo que hace es una especie de cruz junto a la escalera metido en un círculo, que en alquimia una cruz significa la fijación, es decir, esas sales volátiles que no se pueden ver en el aire se manifiestan en la bruma blanca del rocío mediante un agua. Y por lo tanto, mediante esta agua ya la podemos fijar para transformarla en una tierra. Y eso es lo que significa la fijación, ¿no? Los procesos con los que se trabaja en alquimia con esa sal nitro, que es la materia prima de la piedra filosofal. Entonces ya con todo esto nos iríamos a la tercera lámina. En la tercera lámina pues nos vamos a encontrar al dios Urano por encima de todos esos aros de círculo, que recordemos que en alquimia un círculo dentro de otro círculo dentro de otro círculo significa oro alquímico. Es decir, el oro te está diciendo ¿cómo vamos a hacer el oro? Pues muy bien. ¿Veis por todo el dibujo? Es como esa neblina en el aire de color oscuro. Pues eso es lo que van a representar, son los orbes que se adhieren al rocío de primavera. Y claro, como tenemos al dios Urano cogido con un cetro, que quiere decir que tiene el conocimiento, y encima subido en un águila que por excelencia es el rey de lo volátil, de lo que no se puede coger. Y claro, como tiene ese cetro, es como diciendo, no, yo tengo ese poder, tengo ese conocimiento en mis manos. Justo y eso está por encima de todos los aros que se ven. Justo en el primer aro tenemos la diosa Afrodita, sabemos que es Afrodita porque tiene al lado un pavo real con la cola abierta, que quiere decir los meses primaverales, y si nos fijamos en los atuendos de Afrodita, pues tiene, bueno, esa especie de túnica en la cabeza que solía representarla. Vemos que con la mano indica algo, y ese algo que indica son 10 palomas blancas. Recordemos que los orbes son blancos y son volátiles. Las palomas es volátil, por eso está representada con alas y son de color blanco. Perdona, he dicho paloma, me refiero a gaviotas. ¿Por qué utilizan a gaviotas? Porque la gaviota y el mar es muy significativo, y acto seguido de la gaviota vemos ya agua y una sirena. Recordemos la importancia en alquimia de la leche de sirena, ¿vale? Que tenía propiedades curativas. ¿Y qué es lo que tiene el rocío? Tiene una bruma blanca en el rocío debido a los orbes que lo hace manifestar como si fuera esa leche de sirena. Y encima vemos que en el círculo de más adentro está mezclado con este, porque al lado de la sirena se ve un alquimista con una red que separa lo que viene siendo lo volátil del aire junto con el mar, porque está intentando coger a la sirena, como diciendo, de este aire hay que sacar un agua, y en ese agua está encerrado la sirena con propiedades curativas. Vemos en el segundo círculo que son una pareja de alquimistas, uno lleva la red y el otro con una caña de pescar pesca a la sirena, porque lo que tenemos que atrapar son los orbes. En sí el rocío primaveral no nos sirve de mucho. Y ahora nos metemos de lleno en el segundo círculo, que vamos a ver por un lado un toro y por otro lado un cordero.
Eso indica los signos zodiacales de cuándo hay que recoger el rocío de primavera, que son en Tauro y en Aries, ¿vale? Los meses que van de marzo a mayo. Y por último, pues vemos dentro de este círculo a Gea cogiendo unas flores. ¿Quién era Gea? Pues en la mitología griega y romana, Gea era la diosa tierra. Que el hecho de que esté cogiendo flores y además está con sus atuendos pertinentes, que es el jarroncito, y vemos que las flores pues están pues en flor. O sea, estamos en primavera. Y ya nos lo decía también el pavo real, que tiene esa cola cuando quiere aparearse, por eso está más unida a Afrodita. Y ya por último, en el centro del todo, que está pues el turrón, como le suelo yo decir, que es Poseidón, es decir, esa agua con la que se tiene que trabajar. Pues te da unas sales. Que encima Poseidón se ve que para que no lo atrapen los alquimistas, pues pone resistencia cogiéndole la caña de pescar a uno y con su cetro, pues defendiéndose de la mujer de alquimista con el otro. Iba en su carro porque Poseidón tenía un carro que lo llevaban los tritones y ballenas, etcétera. Han querido personificarlo y que se ve ahí que el mismo carro tiene otro significado en alquimia, como por ejemplo el carro triunfal del antimonio, que eso es un libro de alquimia, pero que no nos vamos a meter porque es que ya os digo que no tenemos tiempo. Y vamos directamente a la cuarta lámina, que la cuarta lámina lo que vemos son una pareja de alquimistas exprimiendo rocío. En el capítulos anteriores ya comentamos la importancia que tenía eh, los vellones en la Biblia, donde ponen referencia a que exprimen un vellón en la era y sale un vaso de rocío. Y esta gente está haciendo lo mismo. Vemos que tiene el plato ahí y aparece un sol, aparece la luna, por lo tanto, al alba, en los meses primaverales que sale el toro y el cordero, como podemos comprobar, pues ponen los vellones a la intemperie y estrujan para sacar el rocío. Y ya en la quinta lámina, pues es que vemos que lo echan en una especie de matraz, lo ponen a calentar a un fuego, una temperatura, bueno, que llega a la incubación de un huevo, pero es fuerte porque vemos que tienen un montón de rocío y que la mujer obtiene el resultado de la destilación, que son esas famosas sales, mientras que el alquimista recoge el producto destilado. Esas sales que hemos obtenido se la da a un hombre que en la mitología se conoce como el dios Vulcano, ¿vale? Que quiere decir, pues, volcán del helio, pues, o fuego del aire. Y claro, tened en cuenta que en la mitología y en la religión pues se conoce también como ánima, spirit, que el spirit viene de fuego, neuma, hálito de vida, todos estos nombres que tienen pues lo que en el rocío de primavera se enciende. Y entonces pues se lo da al dios Vulcano, y Vulcano tiene una luna en su pecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay que llevarlo a influjos lunares, ¿vale? De luna llena. Y pues el resultado de ese matraz nos lo llevamos a luna llena y el producto destilado vemos que lo meten en un sitio donde le dan calor, muy oxigenado todo, y con un porcentaje de agua y el frasco a la mitad para que se oxigene bien, y vemos que es un calor fuerte, pero que realmente no es tan fuerte, ya que está sometido, o sea, está muy lejos de donde se pone el fuego. Y vemos una inscripción que pone 40, que nuestra teoría es que son los días que hay que esperar para obtener ese licor, que ya hablamos del rocío en el anterior podcast, y que se puede conseguir tanto
barriles de roble, como deja bien claro la Biblia en el paisaje de las aguas de Marga, o mediante una oxigenación con una temperatura leve. Así que, y esto, como he dicho ya anteriormente, se recomienda hacerlo en doble globo. Entonces, después de esos 40 días, si lo dejáis más, mejor. Cuanto más, mejor, porque así está como no consigáis ese licor con esa tonalidad oscura, después no vais a conseguir llegar al segundo régimen de la obra. Y entonces con esto pues ya tendríamos acabado el primer régimen de la obra, o el régimen de Poseidón, en la que se necesita coger el rocío y destilarlo con esas sales. Quería decir que nosotros no utilizamos el método del vellón, ¿vale? Ya que nos viene mucho mejor el método de las botellas congeladas, que es simplemente utilizar botellas congeladas cerradas, la pones a la intemperie y le pones una bandeja justo debajo. Entonces va a empezar la botella a sudar, lo llamamos el método de sudoración, va a empezar a sudar rocío, y todo ese agua que sale de la intemperie realmente es rocío. Entonces, cuando al día siguiente, al alba, vaya a recoger la bandeja, pues veréis que la botella está muchísimo más descongelada, pero que tenéis en la bandeja un agua, y ese agua es producto de la gota que ha salido alrededor de la botella de humedad bajando. Y así tendríais pues el rocío. Ya solo habría que destilarlo a una temperatura de incubación de un huevo para sacarle dichas sales, y cogiendo el resultado de las sales, poniéndolo a influjos lunares y aplicando lo que hemos dicho del calor permanente de incubación de un huevo oxigenado durante unos 40 días, y si lo tenéis en barril, mejor. Y siempre, como hemos dicho, si es más de 40 días, mejor que mejor. Ahora, el segundo paso, vemos que hacen exactamente lo mismo, con la diferencia que se ve agua. Lo están haciendo el baño María. Si la primera destilación fue fuego, pues esta destilación va a ser de agua. O sea, al hacer una destilación más sutil, aquel licor se nos va a poner negro, que aportaremos imágenes de nuestro laboratorio, tanto de la destilación del rocío como de las botellas congeladas y la bandeja, como de cómo se ve la bruma del rocío y cómo pasa a ser un licor y cómo pasa a ser un negro, que es en este caso. Y vuelta a recoger el producto destilado y se lo llevan al dios del sol, que veis que tiene el arco y los atuendos, que este sería el dios Apolo, y está al lado de una ventana. Siguiendo la mitología y la cultura y el folclore, sabiendo que la palabra rosetón viene de rosa, que en la iglesia suele manifestarse en una flor, y que lo que da es una luz translúcida, y que los textos clásicos de alquimia nos dicen que tenemos que proceder en este régimen con sutil artificio, pues se refiere a que la luz translúcida deja pasar más la luz y menos el calor. Por lo tanto, nuestra materia no se nos estropea, porque podría estropearse, como ya me ha pasado cuando lo he intentado poner con luz directa. Entonces necesitamos buscar una luz translúcida como la que nos dan los rosetones de la iglesia. Esto lo descubrimos porque, como nosotros vivimos en una iglesia, pues nos acabamos de dar cuenta de aquello. Y vemos cómo pues ponen los alquimistas el primer producto que se le dio a Vulcano, no el que se lleva a influjo solar, como hemos dicho, sino el que se llevó a influjo lunar, cómo lo ponen a calentar, pero esta vez desde un fuego que no lleva agua ni lleva, como en el otro, un calor, sino que hay un calor y una capa de aire de por medio, y se pone el producto que se llevó a influjos lunares. ¿Por qué hacen eso? Porque es la otra destilación que nos falta, que es la destilación por aire, y ya tendríamos la de todos los elementos: fuego, agua, aire, y las tierras que nos van saliendo en cada uno. Y con esto acabamos la lámina y nos metemos ya por la séptima plancha.